Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Estoy feliz de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los que aman las historias de amor. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, una pareja que ha encendido la pantalla con su química innegable y que ha protagonizado momentos que sinceramente nos han robado el aliento. Si adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que empecemos a desentrañar esa magia que los rodea, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con pasión, romance y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación para miles, incluso millones, de personas en todo el mundo. Y es que ¿quién no se ha sentido identificado con esa chispa que saltaba entre ellos, con esa conexión que parecía trascender la ficción? Vamos a adentrarnos en cómo se conocieron, cómo fue el proceso de enamoramiento, qué momentos fueron clave para entender su relación y, por supuesto, analizaremos las razones que, según la opinión pública, llevaron a su separación. Recuerdo perfectamente cuando vi por primera vez Senkalkapm. Desde el primer episodio me quedé enganchadísima. La dinámica entre Eda y Serkan era simplemente irresistible. Sus miradas, sus diálogos ingeniosos, sus momentos de ternura. Todo era perfecto. Y creo que no fui la única que pensó que había algo más allá de la actuación. Esa tensión palpable, esa electricidad en el aire, no podía ser solamente el resultado de un buen guión y unas interpretaciones sólidas. Había algo más, una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Y es que la química entre Hande y Kerem era palpable. No era solo buena actuación, era algo más profundo, algo que se sentía real. Y eso, mis amigos, es lo que los hizo tan especiales y tan queridos por el público. Empezaron a surgir rumores, fotos robadas, comentarios en redes sociales. La especulación era inevitable. ¿Serían solo amigos? ¿Habría algo más? Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas en cada entrevista, en cada publicación de Instagram. Analizaban sus gestos, sus miradas, la forma en que se referían el uno al otro. La histeria colectiva era comprensible, todos queríamos creer en el cuento de hadas. La respuesta finalmente llegó. Confirmaron su relación y el mundo entero explotó de alegría. Era como si un cuento de hadas se hiciera realidad. Los fans estaban eufóricos, celebrando el amor que había nacido entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de montajes de fotos y vídeos que celebraban su amor. Se convirtieron en la pareja del momento, en un referente para muchos jóvenes que soñaban con encontrar un amor así de apasionado y auténtico. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? Creo que hay varios factores que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, su talento actoral. Ambos son excelentes en lo que hacen y supieron dar vida a personajes complejos y entrañables. La vulnerabilidad de Eda, la frialdad inicial de Serkan, su evolución a lo largo de la serie. Todo fue interpretado de manera magistral. Hande, con su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones sutiles, logró que nos enamoráramos de Eda desde el primer momento. Kerem, por su parte, supo dotar a Serkan de una complejidad fascinante, mostrando su evolución de hombre distante y obsesionado con el trabajo a un ser humano capaz de amar y entregarse por completo. En segundo lugar, su conexión personal. Era evidente que se llevaban muy bien fuera de la pantalla. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, compartían momentos especiales. Y eso se reflejaba en su trabajo. La química entre ellos era innegable y hacía que las escenas románticas fueran aún más creíbles y emotivas. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se sentían cómodos y seguros el uno con el otro. Esa complicidad se transmitía al público, que se sentía partícipe de su historia de amor. Además, creo que la historia de amor entre Eda y Serkan resonó con muchas personas porque era una historia de superación personal, de segundas oportunidades y de creer en el amor verdadero.
Ambos personajes tenían sus propios problemas y traumas, pero juntos aprendieron a sanar y a construir una relación sólida y duradera. Eda, con su espíritu independiente y su optimismo contagioso, le enseñó a Serkan a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Serkan, por su parte, le brindó a Eda seguridad y estabilidad, ayudándola a superar sus miedos y a confiar en el futuro. Pero más allá de la serie, los momentos que compartieron Hande y Kerem fuera de las cámaras fueron los que realmente capturaron la atención del público. Sus viajes juntos, sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor. Todo era seguido con lupa por sus fans. Se convirtieron en una pareja aspiracional, en el epítome del amor moderno. Recuerdo especialmente las fotos de sus vacaciones en las Maldivas. Eran simplemente espectaculares. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Era como si hubieran escapado del bullicio de la fama y se hubieran refugiado en un paraíso tropical. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, generando miles de comentarios y reacciones. Los fans se deleitaban con cada detalle analizando sus looks, sus expresiones, la forma en que se tomaban de la mano. También me acuerdo de las felicitaciones de cumpleaños que se dedicaban mutuamente. Eran mensajes llenos de cariño, admiración y respeto. Se notaba que se querían y se valoraban mucho. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. No eran simples formalidades, sino palabras sentidas que revelaban la profundidad de su conexión. Otro momento que me pareció especialmente emotivo fue cuando Hande perdió a su madre. Kerem estuvo a su lado, apoyándola y consolándola en un momento tan difícil. Demostró ser un gran compañero y un verdadero amigo. Ese gesto de apoyo incondicional dice mucho sobre la calidad humana de Kerem y sobre la fortaleza de su relación con Hande. En esos momentos de vulnerabilidad es cuando se demuestra la verdadera valía de una persona y la solidez de un vínculo. Por supuesto, su relación no estuvo exenta de altibajos. Como toda pareja, tuvieron sus propios desafíos y obstáculos. La presión mediática, los rumores infundados, las agendas apretadas. Todo eso puede desgastar una relación. Pero siempre supieron superarlos juntos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Al menos, eso es lo que parecía desde fuera. Pero lamentablemente, como muchas historias de amor, la de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en ellos. Fue como si se rompiera un pedacito de ese cuento de hadas que tanto nos había ilusionado. De repente todas las especulaciones, los rumores sobre posibles crisis cobraron sentido. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro, otros a la presión de la fama que terminó por asfixiar la relación. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, la ruptura fue un duro golpe para ambos. Aunque ya no estén juntos, el legado de Hande y Kerem perdura. Su trabajo en Senkalkam seguirá siendo recordado como una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos. Y su historia de amor, aunque breve, seguirá inspirando a muchas personas a creer en el poder del amor verdadero. Es innegable el impacto que tuvieron en la cultura pop, convirtiéndose en un referente para toda una generación. Quizás no estaban destinados a estar juntos para siempre, pero el tiempo que compartieron fue mágico. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y soñar. Y eso, mis amigos, es algo que nunca olvidaremos. Sus personajes, Eda y Serkan, seguirán viviendo en nuestra memoria, recordándonos la importancia de luchar por el amor y de creer en los finales felices. Hande y Kerem nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es algo real y que, a veces, la ficción puede superar la realidad. Nos enseñaron que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y aunque su historia haya terminado, el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron siempre permanecerá en nuestros corazones. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la comunicación y el compromiso en una relación y sobre la necesidad de mantener la individualidad dentro de la pareja. Ahora, para recapitular un poquito, hemos hablado sobre la magia que rodeaba a Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su increíble química en Senkalkam hasta los momentos especiales que compartieron fuera de la pantalla. Vimos cómo su amor cautivó a millones de personas y cómo su historia, aunque haya terminado, sigue inspirando a muchos.
Analizamos los posibles motivos de su ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias irreconciliables. Pero sobre todo, recordamos los momentos más emblemáticos de su relación, aquellos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Qué les pareció su trabajo en Senkalkam? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus recuerdos sobre esta pareja que marcó una época. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy buscando temas interesantes para compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Denle like a este vídeo si les gustó, compártelo con todos sus amigos y por supuesto, suscríbete para más contenido como este. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso después de la tormenta. Quizás Hande y Kerem no estaban destinados a estar juntos, pero su historia nos enseñó mucho sobre el amor, la amistad y la importancia de seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.